Muy bienvenidos, vamos a compartir el libro de los Hechos. Y ahora vamos a volver, vimos en Hechos 10, ahora vamos un poquito para atrás y vamos a Hechos 6. Hechos capítulo 6. La idea es, a través de Hechos estamos viendo los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo la iglesia tomó decisiones en medio de los problemas. El primer problema de la iglesia, antes de la muerte de Esteban, que aparece, ¿cómo tomaron una decisión como iglesia? ¿Qué decisión tomar? También de forma personal podemos adoptar estos principios cuando llega el conflicto, decir, bueno, ¿qué tengo que tener en mente para decidir algún asunto? Y aquí vamos a ver Hechos, capítulo 6. A ver, yo voy a leer la versión de las Américas, igual tengo el ayudante de lectura que luego vamos a leer otro pasaje. Leemos y oramos. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, la Reina Valera dice, de los griegos, nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas, servir mesas. Escoged, por tanto, hermanos, de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Versículo 7 termina diciendo, versión de las Américas, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermoso. Hasta acá vamos a estudiar. Padre, gracias por este hermoso texto, que como iglesia, somos una iglesia pequeña aquí, Señor, pero como iglesia aprendamos a tomar decisiones piadosas, sabias, aún en nuestras propias vidas. Oramos en tu nombre, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Amén. Bueno, la iglesia estaba creciendo. Fíjense que los discípulos seguían predicando, el evangelio seguían enseñando, pero tanto crecimiento trajo problemas. Y ese problema trajo problema de unidad en la iglesia. Se empezó a ver una pequeña grieta en la comunión y en la unidad de la iglesia. Dice, los 12 estaban confinados a enseñar y predicar. Creció mucho. Y el versículo 1 lo leemos en versión de las Américas. Miren lo que dice. Por aquellos días, Reina Valera, sí. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese es el problema del crecimiento. Y hasta acá los discípulos estaban haciendo todo. Estaban predicando, estaban enseñando, estaban abocados a su tarea, pero también armaban cajas, ponían la canasta de comida, sumaban dinero, como hacen los muchachos acá de administración, se van ahí, cuentan dinero, bueno, esto va a andar maxi consumo, o andar tal supermercado, comprar esto, comprar aquello, hay que atender esto, hay que atender aquello. Ya estaban, pero cuando llega un momento estamos locos. O sea, eso trae muchas veces el crecimiento en la iglesia. Más personas,
más problemas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, desde quien le habla hasta usted, es un cúmulo de problemas. Todos, levante la mano quien tiene problemas en la vida. Todos enfrentamos problemas. Imagínense, más gente, más problemas. Y acá había problemas. Algunos pasajes hermosos que hemos leído, Hechos 2:42, no lo busquen, dice, y se dedicaban, el grupo de 3.000 que creyó, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 3.000, sin contar mujeres y niños, que los apóstoles estaban enseñando ya en Hechos 2. Hechos 5, versículo 38 al 42, por favor. Hechos 5, 38 al 42. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron conmigo, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, este es el contexto de lo que estamos viendo. Por eso Lucas ahora dice, en aquellos días, este es el contexto, muchachos, en aquellos días, y le pasó esto a los apóstoles. Miren, es interesante el versículo 40, miren, porque lo apresaron, los amenazaron, los azotaron, llamando a los apóstoles, después de azotarlos. ¿Por qué lo azotaron? Porque no paraban de hablar. Y a nosotros nos tienen que azotar, nos tienen que dar un garrotazo para que hablemos de Cristo. Qué contraste, ¿no? A ellos le tuvieron que pegar para que no hablen más. A nosotros a veces, aunque nos peguen, no hablamos. Eso veíamos ayer en el entrenamiento. Espero que no sea así. Pero ellos le pegaron y le intimaron que no hablen en el nombre de Jesús. No hablen más. Basta. Lo pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. Y versículo 42, ¿obedecieron ellos a lo que les dijeron? No cesaban por las casas, en el templo, de enseñar y predicar a Jesús. Así que la iglesia había salud, había crecido mucho, y este es el contexto. Pero Lucas nos comienza a decir en versículo 1 del capítulo 6 que empezó a haber ahí un murmullo de los helenistas, los griegos, contra los hebreos. Y miren, creció, pero a las viudas, a las griegas no le están dando comida, no le están ayudando. No había planes sociales, no había pensiones, no había nada. Y la iglesia se caracterizó por ser la primera entidad que empezó a ayudar principalmente a los suyos. Ahora, ¿te interesa, como vimos ayer en el Evangelio, te interesa, te preocupa tomar decisiones piadosas? ¿O tomar decisiones? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Lo que te viene a la mente? ¿O realmente te preocupa tomar una decisión de la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan de la cuál es la pregunta 4, no? ¿Te preocupa esto? Miren, vamos a ver 4 principios que podemos aplicar para tomar decisiones piadosas en la iglesia y también en nuestra vida espiritual. Entonces, miren, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió la queja, dice las Américas, de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
2, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. En aquellos días, ese es el contexto. El trabajo intenso de los discípulos había arrojado el resultado de una gran cantidad de gente convertida. Ese es el resultado de predicar el Evangelio, hermano. No buscamos números, pero si predicamos el Evangelio, la obra crece. Dios tiene pueblo. Si nosotros no hablamos, otro va a hablar. Siempre en la obra de Dios va a haber conversiones. Dios nos asegura. Nosotros creemos eso. Aquí, capítulo 2, ya teníamos 3.000. En capítulo 4 ya habla de 5.000. Recuerden que lo vimos, vayan sumando, pero sin contar mujeres y niños. Y miren, hay otro dato más, capítulo 5, versículo 14, ahí que leyó Ruth, pero leímos al final, dice, y más creyentes en el Señor, multitud, acá se agrega Lucas, de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de estos. Por eso muchos cierran que ya para capítulo 8 había cerca de 20.000 convertidos. A ver, 5.14 en Reina Valera, ¿qué nos dice? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y se añadían, bueno, dice las Américas. Ahora es interesante porque hubo murmuración de los judíos de habla griega en contra de los que hablaban arameo y hebreo. Y por el relato de Pentecostés sabemos que judíos devotos habían venido de la dispersión a Jerusalén, Hechos 2, 5 al 11. Y por el hecho de haber vivido en otros sitios, su lengua materna ya no era la misma lengua y hablaban griego, no el arameo y no el hebreo. O sea, buscando en el contexto, en la historia, dice que para ese entonces era el idioma que hablaban los judíos en Jerusalén, arameo y hebreo, pero no griego. Y no poco de los griegos aceptaron el Evangelio. Había muchas personas de judíos que hablaban griego que se habían convertido. Ahora vamos al nudo de la cuestión. Dice este historiador, sin embargo, antes de llegar a ser cristianos, dice, cada grupo tenía su propia sinagoga y cuando llegaron sus discípulos, o sea, cuando llegaron a ser discípulos, tanto los de lengua griega como los de lengua aramea, continuaron teniendo sus propias asambleas. O sea, es como, ustedes vieron recién al pastor Henry ahí. Yo fui, gracias a Dios, tuve el privilegio de estar varias veces en la iglesia. Está la capilla, el chapel, que le dicen la capilla de habla hispana. Es interesante porque los papás, la gente grande de mi edad para arriba, que no hablan bien inglés, tenemos el culto en español. Pero cruzando el patio están los que hablan inglés. Algo así pasa ahora. Hoy no está Diego porque estamos con problemas de cálculo, pobre, pero estaban los que hablaban el dialecto de Diego, guaraní, y están los que hablan español, están los que hablan de ecuatoriano, hablan español, y ese era el problema de cultura, choque de cultura y de idiomas. Así que, por ejemplo, un dato más interesante, cada grupo usaba su Biblia, por decir así la Biblia, ¿no? Pero los judíos de habla griega estaban acostumbrados a la Septuaginta, una traducción al griego de las escrituras hebreas, en tanto que los judíos de habla hebraico leían el Antiguo Testamento en el hebreo original. Entonces aquí tenemos el origen de una división que partió con las diferencias lingüísticas y culturales. Ahí, eso es el contexto de Hebreos 6. Y en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos, por eso usted lee eso, contra los hebreos, o sea, los que hablaban griego con los hebreos. Las viudas eran desatendidas, o sea, los judíos de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, los
judíos cristianos en Jerusalén, que hablaban arameo, eran la mayoría. Y eso pasa, ¿sí? ¿Y cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos eran los apóstoles? 12 contra 20.000. Cacho, ¿cómo atender tanta gente? Uno puede especular, sanamente especulando, ¿no? Pero si los dos estaban organizando el tema de entrega de mercadería, de comprar alimentos con los de habla hebrea, que eran la mayoría, y la griega quedaban atrás, porque no entendían. No sabemos qué pasó. Lo único que nos dicen las escrituras, que había esa grieta, judíos y griegos, distintos idiomas, distintas culturas, distintos trasfondos, y que la mayoría de los productos alimenticios y ayuda iba para las hebreas y las griegas quedaban. Y ahí empezó. No era que los discípulos preferían, no está hablando Lucas de que los discípulos estaban prefiriendo lo de habla hebrea. Fíjense que es interesante porque la persecución que vimos en Hechos 8, cuando la iglesia comienza a ser perseguida, que los apóstoles quedan en Jerusalén, ¿se acuerdan que lo vimos? Los que salen perseguidos son los judíos griegos, de habla griega, por los propios paisanos que hablaban hebreo. Comienzan a ser perseguidos. Así que hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay quizás entre ellos una pequeña pica. Acá se empieza a ver que ya en la iglesia comienza a ver, yo no sé si pica o falta de idioma, falta de interés. La Biblia no lo dice, pero ahora se atendía y los discípulos se hicieron cargo. Hay un problema que te trae aflicción, como una montaña que se presentó, dice el pueblo. Y los discípulos dicen, bueno, Cacho, acá hay un problema, tenemos que parar la cosa, hay que arreglar esto. Y cuando el río suena, es porque agua trae. Acá hay que parar la cosa. Y es interesante, porque entienden, hermanos, están acá, ¿no? Están despiertos. Hay cerca de 20.000 personas, niños, viudas, hombres, todos que se convirtieron, problemas de idioma, falta de alimento, pobreza, unos tenían, otros no tenían. 12 atendiendo todo esto. Dijeron, no podemos. Así no podemos seguir más. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que yo creo que los discípulos se acordaron de eso. Y fueron a las Escrituras y dijeron, muchachos, esto está en la Biblia. La Biblia da la solución a lo que estamos pasando ahora. Le pasó a Moisés. Me acompaña en Éxodo capítulo 18. Mira, tengo luces y todo, pero ya a esta edad, ya si no tenés los anteojos no mirás nada. Y la letra se hace más chiquita. Y vos te pones más lejos para mí. Hechos 18, versículo 13. Me va a ayudar Ruth, así no me quedo sin vos. Hechos 18, 13 al 24, por favor. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares,
de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Hasta ahí, me encanta. Ese tono ecuatoriano está bueno. Ahora, qué lindo es tener un suegro así, ¿no? ¡Qué bárbaro! Muchos conocen esta historia. Moisés estaba haciendo todo. El suegro se sentó y lo miraba, decía, mirá, te vas a morir. No podés vos solo. Escúchame, Moisés. Te voy a aconsejar, sentate ahí, escúchame. Me encantaría, qué lindo sería tener un suegro así. Pero a veces no tenemos un suegro, pero tenemos un hermano o un pastor de otra iglesia o un hermano mayor en la fe que te está diciendo, escúchame, lo que estás haciendo es una locura. Escúchame, tenés un problema. ¿Por qué no haces eso? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y eso es sabio. Y muchas veces nosotros no lo vemos. Y Dios utiliza a otra persona para mostrarnos, porque pensé que iba a morir. Lamentablemente, en las iglesias hoy día, están acostumbrados y a la gente le gusta esto. Lo ven al pastor como el sacerdote del pueblo. No, yo quiero hablar con el pastor. Pero está el hermano. No, yo necesito hablar con el pastor. Es como el ungido de Dios, el que va a tener la voz de Dios. La Biblia no habla de eso. Usted puede usar una hermana piadosa, un hermano piadoso, un hombre que ame las escrituras y le va a aconsejar bíblicamente. Hermano, yo no tengo más que otro hermano. Dios me ha llamado para predicar el Evangelio. Pero hay hermanos que son dotados por Dios, aman al Señor, conocen las escrituras, pueden aconsejar. En este caso, Moisés fue sabio y dice en el versículo 24, escuchó a su suegro. Eso va en contra del orgullo muchas veces. Escuchó. Y obviamente, dice el versículo 24, e hizo todo lo que él había dicho. Pero el tema acá es que los discípulos estaban en la misma. Mucha gente convertida, surge un problema y ellos dicen, ¿te acordás lo que hizo Moisés? ¿Te acordás del suegro? El suegro le dijeron, frená la pelota, pensá, poné muchachos, distribuí, delegar. Bueno, me quemo al principio, ahora vamos a ir a otro principio. Pero el primer principio para decidir sabiamente es reconocer la necesidad, reconocer el problema. Pará. Antes de decidir, considerar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y dice, no te apoyes. Y la iglesia a veces necesita parar y considerar. Eso hizo Nehemías. Miren Nehemías capítulo 2, versículo 11. Acompáñenme si pueden. Ahí, sí pueden. Sí pueden. Nehemías 2, 11. Llegué pues, Nehemías dice lo siguiente, a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, cuenta Nehemías 2, 11. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios me había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, que era reconstruir los muros. No dijo nada. Pero agarró un par de muchachos, montó a caballo y se fue. Y había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta que había del valle hacia la fuente del dragón y en la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego, yo creo que ese andar, se escucha el grillo, ¿no? Caminando de noche, viendo con tristeza toda la ruina. Dice, observé los muros, estaban derribados, quemados.
Pasé luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey. No había lugar donde yo pasase ni la cabalgadura que iba conmigo. Y subí de noche por el terrete y observé el muro. Di la vuelta y entré por el valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde había ido ni qué había hecho. Ni hasta entonces yo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, versículo 17 de Nehemías 2, después leerlo en tu casa. Ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Punto y coma. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más tristes, más en oprobio. Entonces ahí le declaré cómo la mano envidiosa había sido buena sobre mí. ¿Por qué traigo este pasaje? Porque creo que hay un punto donde vos tenés, usted tiene que decir, bueno, estoy mal. Antes de tomar una decisión tiene que evaluar. La iglesia en Éfeso fue reprendida por el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Mirá dónde dejaste las cosas de cuando comenzaste el camino de seguir al Señor. ¿Sos el mismo que cuando conociste al Señor? ¿O hay cosas que han quedado? Primer principio, reconocer cuando estamos mal. Humillarnos, ver, analizar. Y los discípulos hicieron eso. Dije, para. No podemos seguir así. Seguimos predicando, pero no podemos seguir armando cajas, haciendo todo esto. Ya vamos a dejar de enseñar, vamos a dejar de predicar. Hay que parar la moto, vamos a analizar la cosa. Segundo principio. Ahora viene mejor, versículo 2, por favor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primer principio, entonces, identificar el problema, evaluar, hermano, aprendamos a evaluarnos, evaluemos. Pablo dice a los corintios: examinaos, evaluemos. Evaluate si has conocido al Señor, como veíamos ayer. Evaluate si sos cristiano, evalúa tus pensamientos, evalúa tu destino eterno, evaluate delante del Señor. Frenar la moto, dejar el orgullo de lado, evaluate. Cristianos, dejaste de testificar hace tiempo, dejaste de leer el devocional, dejamos, nos incluimos. Hemos dejado de testificar, hemos dejado de leer, hemos dejado de ofrendar, como decía Henry recién. Hemos dejado de adorar al Señor. ¿Has dejado tu primer amor? No seas orgulloso, no pongas excusas. Dios te ve, nadie te ve, pero Dios sí te ve. Y hoy va a estar la cena. Pero en segundo lugar, sostuvieron sus prioridades. En el momento de evaluarse dijeron: hay prioridades que están marcadas por las Escrituras. Hermanos, no es conveniente, le dijeron los hijos. ¿Cómo dice? Entonces, no es justo, dice Reina Valera. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hasta ahora los 12 han tenido toda la responsabilidad, pero ha llegado el momento de pedir ayuda. Llama entonces a todos los grupos. Yo no creo que haya habido una asamblea de 20.000 personas, no creo. ¿Ustedes creen eso? Muchachos, 20.000. Que los discípulos llaman, venga, vamos a hacer asamblea. Secretaria, están los 20.000, empieza a contar 1, 2, 3, no te muevas, 5, 6, y empieza a contar 20.000. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que los discípulos convocaron a los muchachos que hacían fila, a los comprometidos. No eran 20.000 acá, pero sí le dijeron esto: no es justo, no es conveniente, muchachos, que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Han tenido un grupo de líderes, un grupo representativo, donde ellos pudieron, estando a cargo de la reunión, compartirle
lo que había en su corazón, sus prioridades. Versículo 4, miren hermanos, el versículo 4 de Daniel 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios para servir a la mesa. No es algo despreciativo. Es un tema de prioridades. No es justo, ¿no? Es lo mismo que Jetro le dice a Moisés. Moisés, no, deja poner muchachos y que ellos analicen los problemas y los casos graves que te lo traigan a vos. Eso se llama delegar. Ahora vamos a ver cómo delegar. Y los discípulos dicen, nosotros venimos enseñando las escrituras. Es más, la gente nos dice, Pedro, quédate en casa enseñando. ¿Recuerdan con Cornelio? De ellos. Ellos estaban haciendo estas cosas. El sentido para la palabra mesas que ustedes ven ahí. Ustedes ven mesa, ustedes escuchan mesa y se hacen la idea de la mesa que está ahí atrás. No es eso. El sentido de mesa se refiere a distribución diaria, la cual se refiere tanto a compartir alimento como a asignar sumas de dinero para la compra de alimentos. Y en la iglesia, seguramente, los discípulos, los apóstoles, sabían que había muchachos u hombres que podían hacer estas cosas. Ellos ya estaban haciendo cosas, estaban entrando en la línea que robaba el tiempo de la predicación. Estaban entrando en la línea que robaba tiempo de su oración, de su entrega, como dice el versículo 4. Nos entregaremos a la oración y a la palabra. Qué bárbaro, ¿no? Porque eso lo vemos una y otra vez desde Jetro y lo vemos en las cartas de Pablo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16, por favor. Miren lo que dice. 1 Timoteo 4, 13 al 16, luego el apóstol Pablo lo rectifica. Entre tanto, que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hablando de la doctrina, fíjense dos palabras que se repiten. Ocúpate. La palabra es prosejo y significa sostener la mente, prestar atención, tener cautela, aplicarse uno mismo a, adherirse, servir, escuchar, guardarse, atender, atento, dado. Y Pablo dice, Timoteo, ocúpate. ¿De qué? Fíjense el versículo 13. Lectura, exhortación y enseñanza. Ocúpate. Eso es lo más importante de un pastor. Ocúpate en estudiar. Timoteo, dale con todo cuando esté la gente de la iglesia. Dale un buen, como dijo el pastor, volcale toda la enchilada, decía en México. Volcale todo el alimento. Dale una buena comida los domingos. No hables pavada, Timoteo. Prepárate bien para enseñar a la gente. Lo más importante, sean 2, sean 10, sean 20, sean 20.000, dale Biblia. Ocúpate. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ello. Para que tu aprovechamiento, por cierto, si uno llega a casa y prepara, ustedes notan cuando el pastor Cristian y yo no estudiamos, gracias a Dios que nunca lo noten. Pero si yo me subo acá, miro a hablar pavada y digo, vamos a leer y empiezo a bicicletear, como decimos, ustedes se dan cuenta. ¿Vieron en la secundaria cuando te hacen pasar a dar un oral? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos han dado un oral en secundaria, primaria o universidad? Bueno, ahora, voy a hacer y sean sinceros, por favor. ¿Cuántos han dado un oral mal? ¿Qué pasó cuando diste ese oral mal?
carrean, ¿no? Y dicen, como hay un personaje acá en la que dice, el profesor se da cuenta y los alumnos se dan cuenta y todos los alumnos hacen así y por ahí algunos quieren pasar tu machete para que aprendan. Es vergonzoso, hermanos, escuchar predicaciones de hermanos, no sé si hermanos, o pastores que vos decís, este tipo está diciendo cualquier verdad. Te pone nervioso. Yo escucho a veces por internet de otras iglesias, digo, no iglesias hermanas, pero le están mandando cualquier. Y la gente lo triste es que lo cree. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate, y que ese aprovechamiento de las escrituras la gente lo absorba y va a tener un resultado. Bueno, qué lindo ver porque sostuvieron prioridades. Los discípulos dijeron, no es conveniente. Nosotros tenemos que darle bien las escrituras, bien consistente. Tenemos que, si la gente nos dice, ¿por qué no se quedan algunos días y nos enseñan más de esto? Y ellos podían decir, sí, nos quedamos. Y se quedaban. Pablo también hacía lo mismo. Días y días escuchando. Ahora, les voy a compartir algo personal. Hasta hace no sé cuántos años, uno siempre tenía un bosquejo. Mira, cuando llegué acá en San Miguel, los más viejitos en el sentido de antigüedad, digo, yo pegaba en la puerta de entrada, en la entrada, un bosquejo de todos los temas a tratar en el año, en colores, ¿se acuerdan? Vamos a hablar de la depresión, cómo tener éxito, vamos a hablar de la paciencia, vamos a hablar de cómo pasar el problema, pedía, no voy a dar nombre, a pastores que me den temas. Y ya se me iban los temas y digo, ¿cómo hablo de este tema? Yo puse el tema y ¿cómo hablo de eso? ¿Qué dice la Biblia? Y tenía que evitar. Un hermano, amigo, me regaló un libro que les animo, anótenlo ahí, tienen la lapicera, anótenlo. Se llama Predicando con Frescura. Es un buen libro, un libro base, de Bruce, con C. Búsquenlo, búsquenlo en Google. Ahí, o vayan a una librería, yo creo que está en español, yo lo leí en español, luego lo regalé, vieron cuando regalé su libro, después te arrepentí, porque fue el libro base, este libro me partió la cabeza. Yo me identifiqué, leo un poquito, dice, este libro, dice, hoy más que nunca la necesidad premiante de la iglesia es el de una predicación inspirada y fresca. No se expone suplantar la predicación tradicional y convertirla en el show de un bufón o un payaso que solo sabe hacer reír a la congregación, sino que se plantea la necesidad de volver a predicar las mismas verdades pero de manera renovada, atractiva. Este pastor, Pablo Fernández, se enfrenta a la desilusión y el aparente fracaso de su ministerio. ¿Has tenido la sensación de haberlo dicho toda la congregación? Sí, yo lo tenía. ¿Y ahora qué hago? Yo buscaba a ver qué puedo seguir hablando. ¿Has tenido la humillación de crítica a tus sermones? Y otra vez lo mismo, mira lo que habla. ¿Sientes temor de que la iglesia busque otro pastor más ilusionado, más dinámico? ¿Te cuesta encontrar la inspiración para una predicación poderosa? Pues entonces te sientes como Pablo, como este hombre, no el apóstol Pablo, este hombre. Con el paso de los años, las derrotas, los desengaños y el desgaste de los problemas del ministerio pueden hacer que tu predicación sea algo muerto y aburrido. Pero si los pastores y predicadores tienen la humildad suficiente de reconocer las deficiencias de su predicación, podemos ver un despertar en las iglesias. Bueno, ¿saben qué pasó? Este hombre encontró a su profesor de homilética, un viejito, y le dijo, ¿por qué no haces una cosa? Empezás a predicar libro por libro. Empezás a darle importancia, dejá la administración, dejá todo eso. Dejá de andar en un sentido tomando mate con la gente, visitando tanto. Centrate en estudiar, da un buen sermón. Y es un libro que lo escribe como una novela, te atrapa. Es muy cortito, son 236 páginas. Y ves cómo este pastor volvió a las escrituras. Y eso es todo lo que necesitamos. Bueno, los discípulos dijeron eso. Hermanos, ya está, no podemos aprender tanto. Tenemos que
volver, tenemos que continuar con las escrituras. Se trata, hermanos, de prioridades. Prioridades. Y en una decisión también, bueno, esto tiene que ver con eso, pastor, para ustedes, pero en tu vida también. Cuando tengas que decidir algo, cualquier cosa que sea prioridades, ¿cuáles son? Y evaluarnos también, como veíamos recién nuestros hábitos, prioridades. Al momento de ofrendar, prioridades. Al momento de estar con una persona, estás en el trabajo, prioridades, predicar el Evangelio. En el día, prioridades, orar, buscar el tiempo. El día, el momento, anda a caminar, mientras caminas al tren, mientras caminas al orar, prioridades, no pases el día sin orar, prioridades. Tercer principio, versículos 3 y 4, por favor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No decida nada pasando por alto las prioridades espirituales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Porque van a ver que Dios honra una buena decisión. Y así termina este estudio. Pero acá no solamente analizaron el problema, sostuvieron sus prioridades, sino que aprendieron a delegar, trazaron un plan. Los 12 entonces buscaron un grupo, no sabemos de cuánto, creyentes, y digo, tenemos una idea, tenemos la solución. Vamos a buscar 7 muchachos y vamos a encargar de que ellos armen las cajas. No había cajas, hermano, pero yo les estoy diciendo, bueno, las cajas, que hagan las compras, que atiendan a las viudas. No usa el término diácono. Fíjense que Lucas no usa el tema diácono. Más adelante Pablo toma este ejemplo y habla de los diáconos, los servidores. Pero nombra, ¿sí?, 2 requisitos. Fíjense el versículo 7, otra vez, por favor, hermano. ¿Versículo 7? Sí, 3. Me quedé con 7 de nombre. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Saben qué pasa con esto? Esto es muy importante. Le dije que eran 4 principios. Estamos en el anteúltimo. Es muy importante, iglesia, que entendamos que un ministerio no se da para animar a alguien, para llenar un hueco, porque trae chapa, porque es una persona preparada. Vamos a ponerlo en tesorería porque está estudiando contadora. Acá lo que nos da un principio de delegar. Cuidado cuando delegamos. Y te da 2 cualidades. Fíjense cuáles son: buen testimonio o buena reputación y control del espíritu. O sea, gente espiritual. Aunque esté con los niños, porque con los niños es un excelente ministerio. Aunque esté con los bebés, en cualquier ministerio. Y en este caso iban a manejar dinero, iban a manejar materiales, iban a manejar comida, iban a manejar mercadería, pero ellos pusieron desde el principio buen testimonio y controlados por Dios. 1 Timoteo 3, 7 al 10, hermanas, por favor. Pablo ya toma este principio y lo establece para los pastores, pero también para los diáconos. También es necesario, sí. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Es la fórmula de Dios. A veces puedo decir, ¿cómo llegó este tipo a ser pastor? ¿Cómo es posible? Bueno, la iglesia lo puso. Pero hay dos principios ahí. Uno, buen testimonio de los de afuera. En el caso del pastor, dice, usted tiene que ser como más afuera. No acá, porque acá él usa corbatitas, muy bueno. Fíjate cómo es afuera. Un pastor conocido, misionero, perdón, averiguaban en la fábrica, en las empresas, cómo era esa persona antes de ser pastor para ser pastor. Y eso lleva tiempo, averiguar afuera. En los diáconos también. En el caso de los diáconos dice, deben ser dignos de una sola palabra, dice las Américas, no dado mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas. ¿Cómo te das cuenta si es deshonesto? Afuera. Ahora usted dice, bueno, usted lo dijo Pablo, el Antiguo Testamento también pone los dos requisitos. Jetro lo puso cuando Moisés eligió muchachos. Además, Éxodo 18, 21, no lo busquen. Escogerán entre todo el pueblo hombres capaces, pero dice, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y lo pondrán sobre el pueblo como jefes de mí. Es toda la Biblia. Aprendamos a delegar, pero como nos decía el pastor Henry el año pasado en una conferencia, tranqui. Y como pastores a veces queremos ver ya gente en el ministerio y nos equivocamos. Tranqui. Y la iglesia debe saber esperar. Pablo dice a Timoteo, no te apresures a imponer las manos a nadie, no sea que caigas cómplice, dice las Américas, de pecados ajenos, consérvate puro. O sea, no pongas en el ministerio rápido gente. Espera, Pastor Cristian tuvo 8 años de diácono. Anteriormente tuvo no sé cuántos años de que lo observaron para que esté diácono. Y luego de 8 años es uno de los pastores de nuestra iglesia. Mire si no se lo ha conocido. Qué importante es este principio, aprender a delegar, aprender a trazar un plan piadoso. Lo importante es el descansar en hombres fieles, en hombres temerosos de Dios. Eso es una bendición. Miren, cuando encontrás gente así, qué hermoso. Qué hermoso. Poder descansar en hombres que aman a Dios. Vos sabés que vos no lo ves, pero el Señor lo ve y Él tiene el temor de Dios en donde está. Pablo dice en Timoteo, en Tesalonicenses 5:12, primera, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esta es la otra cara, ¿no? Una vez que los conoces, una vez que sabés cómo es el tipo, reconocerlo. Por eso es una bendición tener Esteban y Felipe, son los que sobresalen, de los otros no se sabe, pero fue una bendición en la obra de Dios. Esteban fue el primer mártir, así que eligieron bien. Cuarto y último principio. Como iglesia, vamos a leer versículo 6 y 7, hermana, por favor. 6. Perdón, 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Por último, la iglesia apoyó, dice aprobó, la palabra aprobó significa agradable, le agradó, no tuvo queja, la entendieron de una, dijeron esto es de Dios, aprobaron, dijeron estos no son vagos, no quieren trabajar, aprobaron, le agradó, apoyó a sus líderes, apoyó a los discípulos. No hubo, la queja que había en el versículo 1 ya no estaba en el versículo 6, y eso es importante, apoyar cuando ves que la cosa es de Dios. Y la frutillita del postre, ¿ven? Cuando te trae el postre, si qué lindo está arreglado, es ver el versículo 7. La iglesia aprobó, eligieron bien, delegaron, vieron la necesidad, conservaron prioridades y Dios aprobó también, Dios pone su sello de aprobación. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén.
cosas. Crecía la palabra, crecían los discípulos, y miren lo impactante, y muchos sacerdotes obedecían la fe. Y eso honró una sabia decisión. Cuando tomas una decisión en la voluntad de Dios, Dios bendice. Dios honró esta decisión, puso su sello. La palabra de Dios seguía creciendo, el Evangelio seguía impactando. Tanto impactó que hasta los sacerdotes, y no algunos, muchos obedecieron. Impresionante. Un gran número de sacerdotes obedecieron la fe. El historiador Flavio Josefo cuenta que en sus días había 4 tribus sacerdotales y que cada una tenía un número aproximado de 5.000 miembros. Estos oficiaban en por turno un periodo fijo de días. En un día cualquiera, por lo tanto, había 5.000 sacerdotes en Jerusalén. Un gran número de ellos se continuó. Pero los discípulos siguieron predicando y siguieron enseñando. Qué importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿Analizás el conflicto? ¿Tomás en cuenta tu mayor prioridad? ¿Compartís con personas piadosas? ¿Te apoyás en la iglesia? Iglesia, ¿apoyás decisiones piadosas? Vamos a orar y vamos a disfrutar ahora del tiempo de Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque así llegó el Evangelio a nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos como iglesia a tomar el ejemplo de la iglesia primitiva, de cómo comenzaron a tomar decisiones, cómo vieron el conflicto, cómo aprendieron a delegar, cómo supieron mantener las prioridades, Señor, cómo supieron elegir para delegar, y cómo tú, Señor, has bendecido la iglesia con mucha gente que escuchó el Evangelio y luego ellos fueron esparcidos con el Evangelio de otros lugares. Ayúdanos como iglesia a imitar estos principios, a incorporar estos